Bien, en la anterior clase quedamos en los ejercicios sobre afianzadores. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Nada. Ingeniero, yo tengo una pregunta, pero es de el tema de la aplicación del esfuerzo cortante debido a la tensión. Bueno, el esfuerzo debido a la tensión y el esfuerzo debido al corte. Eh, Quería saber, no sé si me pudiera hacer recuerdo, que no recuerdo haber anotado la fórmula, cuáles eran las fórmulas tanto para la tensión como para el corte y en qué momento ocupo la anchura para poder determinar ese esfuerzo a la tensión para los ejercicios que son de pernos y remache. Cuando hemos visto pernos y remache, hemos dicho que los modos de falla son por compresión o aplastamiento y a la rotura. Este es al corte, que normalmente se coloca como A sub S. Y el aplastamiento o a la compresión es igual dividido a la compresión. Cuando el elemento que estoy analizando está sometido, digamos, a fuerzas transversales, como estas, por ejemplo. Fuerzas transversales, es decir, a la tracción, puede sufrir, dijimos, corte, y el corte normalmente se produce en esta parte de acá. Podría producirse aquí o aquí, pero lo más normal es que sea en esta parte. Por lo tanto, esta área es pi d cuadrado sobre 4. Pero si este elemento está sometido a la compresión, es decir, lo estoy comprimiendo, le estoy comprimiendo el elemento, digamos, el perno en este caso,
Entonces, el área a la compresión viene a ser al diámetro del perno, porque tengo que comprimir esta parte de acá por el espesor de la chapa. De acuerdo al esquema que vimos, si aquí tengo un elemento de unión y cuando hay aplastamiento, dice que esta cabeza del perno, tiende a meterse sobre la chapa, o dentro si vale el término, entonces se produce aplastamiento o compresión. Y esas son las razones para que uno analice desde ese punto de vista. Cuando veíamos que las fallas son del elemento de unión. Después hemos visto que esto también se puede romper la chapa, se puede desgarrar la chapa, y veíamos que esas consideraciones no eran tomadas en cuenta si uno seguía las recomendaciones de los fabricantes, como decir las distancias que debe tener un agujero al extremo de la chapa o al borde de la chapa, y también la distancia que debe tener entre agujeros. No se tomaban en cuenta eso. O más bien que no eran muy difíciles de poder hacer su análisis. Eso es lo que habíamos visto en la parte de remache y pernos, si se utilizan para esta función. No sé si eso es lo que me está preguntando. Sí, ingeniero, pero a la hora de ocuparlo en el tema del aplastamiento ahorita en la tracción, la fórmula sería entonces el esfuerzo cortante, la carga dividido entre el área, ¿no?, de corte. Y aquí coloco el número de pernos, ¿no? No es esfuerzo cortante, es esfuerzo a la compresión. El esfuerzo a la compresión, si voy en sentido inverso, dice uno, es esfuerzo a la tensión, ¿no? Esfuerzo cortante es y para cuando veo el aplastamiento es esta simbología. ¿En qué ocasión, ingeniero, tendría que ocupar la altura de la... Tamayo, la próxima lo saco del agua. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No sé si te queda claro. Ingeniero, mi última pregunta sería, ¿en qué ocasión ocupo la anchura de la placa para calcular, digamos, el esfuerzo a la tensión? Es que he visto una fórmula que dice la tensión, el esfuerzo a la tensión es igual a la carga P dividido entre la anchura menos el número de remaches o pernos por el diámetro por el espesor. Y quería saber en qué ocasión ocupo la anchura, o sea, cómo sé que tengo que ocuparla. ¿Dónde dice eso? ¿O dónde le dije eso yo? Creo que la vi esa fórmula en el libro, ingeniero. Pues cuando vos hagas el cálculo y si te dice ahí qué tipo de análisis está haciendo, entonces podés utilizar la fórmula esa, pero yo no he dado ese tipo de fórmula. Ingeniero,
Ingeniero, yo creo que el compañero se refiere que cuando se ocupa esa fórmula, creo que en el libro dice que cuando hay dos placas unidas, hay dos remaches, ahí se colocan dos pernos ah, queremos unir tres placas, algo así. A eso yo creo que se refiere nuestro compañero, digamos, porque creo que es del sentido de la longitud de las placas, de las chapas que se van a poner. A eso creo que si fueran dos pernos o más de dos pernos, digamos, al unir la chapa, ahí la fórmula cambia. Si son dos si son dos o tres pernos, lo que le afecta es que lo multiplica por el número de pernos, ¿no? Es decir, yo tengo que unir, solamente voy a poner ahí, digamos, con tres pernos. Si esto está sometido a la compresión, dice, esto es igual a la carga aplicada dividido entre el número de elementos por el área. Esto viene a ser el número de elementos que voy a unir. En el caso que tenga un solo elemento, esto se convierte en P sobre A o en sigma igual a P sobre A. Y si esto es al corte, es lo mismo, ¿no? Entonces esto es igual a N y le pusimos, creo que es así, bueno, al corte y a la compresión. Yo creo que no está compartiendo. No se ve la pantalla, Ingeniero. Estamos hablando de que cuando yo tengo un tema de... Cuando yo tengo un tema de unión que tengo, por ejemplo, tres chapas, entonces este esfuerzo es igual a la carga aplicada dividido entre N, que es el número de elementos, por el área. Y si es al corte, es igual a P sobre N dividido entre el área. Si quiero identificarlo, se utiliza el símbolo S para decir corte y esto a la compresión. Y entonces sería así, pues no. Esas son las fórmulas que yo les he dado. No sé a cuál fórmula se refiere el compañero, o si no, compártame su pantalla, explíqueme cuál es su pregunta específicamente. No, el ingeniero solamente le comentaba que no sabía en qué ocasión se ocupaba la anchura. En algunos ejercicios vi que nos daba siempre datos de anchura y bueno, y vi que en esa fórmula lo ocupaban. Como le digo, la carga P dividida entre la anchura, el número de pernos o remaches por el diámetro y todo eso entre paréntesis multiplicado por el espesor. Por eso no sabía. Puede que necesite calcular la altura, es decir, por ejemplo, si estás calculando respecto a la rotura de la chapa, entonces, ¿cuánto es, qué superficie te queda aquí o qué parte de la chapa te queda aquí? Es el ancho, es igual a, voy a decir, sería igual, ¿no? Al ancho de la chapa menos el número de pernos por el diámetro. Es la parte que te va a quedar, digamos, útil aplicada a la tracción, en este caso, ¿no? Y que puede fallar ya sea al corte o a la compresión. Puede que te dé, digamos, algún cálculo que tengas que hacer así, pero entonces yo voy a determinar en función a
si quiero utilizar esos términos, digo, esta es la anchura de mi chapa y coloco dos pernos, por ejemplo, si la anchura es de 4 pulgadas y yo coloco dos pernos con un diámetro de media pulgada, ¿cuál es el espacio que me queda aquí? Entonces sería 4 menos 2 por un medio, me queda 3 pulgadas, ¿no? Pero eso puedo sacarlo por ahí, sería si quiero analizar si la chapa se va a romper, digamos, por ejemplo, al corte. Y necesito conocer el área de la chapa. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien, estamos entonces en los ejercicios sobre afianzadores, que le damos ese nombre a aquellos elementos que se utilizan para unir, por ejemplo, cañerías que tienen bridas, o para tapar, por ejemplo, algunos recipientes que contienen algún fluido y que ese fluido internamente puede estar, digamos, con una determinada presión ejerciendo sobre las paredes del recipiente o del tanque, y que al mismo tiempo podría tener fuga en los espacios donde está unido por medio de pernos, ¿no? Yo les di el ejemplo, que ustedes vayan y vean en el laboratorio de ingeniería civil, laboratorio de hidráulica. Supongo que nadie ha ido, pero por lo que era fin de semana, pero bueno, cualquiera puede ir y mirar ahí, ¿no? Ya dijimos la teoría, a qué se llama fuerza de sucesión o de afianzamiento. Dice, la carga de apriete cuando un perno se usa para asegurar dos piezas, la fuerza a la que está sometido se denomina fuerza de sucesión. Y normalmente esa fuerza es considerada como el 75% de la resistencia de prueba. La carga de prueba es el producto del esfuerzo de prueba por el área del esfuerzo de la tensión de un tornillo o perno. Estos valores del área de la tensión vienen tabuladas y son valores estándares para los diferentes tamaños de los pernos. Y eso lo puede encontrar uno en las tablas 18.4 para tamaños fraccionarios y para tamaños enteros o números más pequeños, digamos. Menores, los enteros, por ejemplo, vienen para tamaños menores a 1/4 de pulgada. También habíamos definido que el torque que se aplica al perno normalmente es el producto del diámetro por la carga afectado por una constante que está referida a la lubricación. Es decir, si el perno tiene o no tiene lubricación. ¿Es seco o está lubricado?
Y entonces veíamos que el enunciado decía: se desea obtener una fuerza de sujeción de 12.000 libras entre dos piezas de una máquina. Para ello se dispone de 3 pernos. La carga se distribuye por igual en los 3 pernos. Especificar los pernos adecuados, grado del material, si son sometidos al 75% de su resistencia de prueba, y calcular el par torsional de apriete. Decimos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es que cuando nos estamos refiriendo al diseño, hay varios aspectos que yo debo tomar en cuenta en mi primer análisis de mi diseño. ¿Cuáles son esos factores, Cardone? ¿Me podrías repetir la pregunta, ingeniero? Al momento de iniciar un diseño, yo tengo que tener en cuenta ciertos elementos que se deben considerar. ¿Cuáles son ellos? La distancia de largo y de ancho y la fuerza. ¿Qué dice Silva, Claure? O Claure Silva. La fuerza o la carga. En este caso, pues tiene, ¿no? Bueno, parece que no leen ustedes, pero primero lo que tienen que ver es la geometría y el material del cual está fabricado o del cual se va a fabricar el perno. Y es justamente lo que le dice, le está pidiendo acá, ¿no? Pero para la geometría le dice que se unen las piezas con 3 pernos. Yo voy a suponer que las piezas que voy a unir es la tapa de un compresor, por ejemplo. Un compresor normalmente tiene esta forma, esto un poco así, Bien, y aquí tiene una tapa, y esta tapa está unida por medio de pernos. Esta tapa puede ser circular o cuadrada, para que sea en la tapa de un recipiente que lo voy a unir con 3 pernos. Entonces yo tengo que mostrarme cómo va a ser mi diseño y digo a qué se refiere. Entonces aquí estoy viendo mi geometría. Luego tengo que definir el material. Y entonces ustedes dicen qué tipo de material van a utilizar. Para eso van a las tablas 18.1, 18.2, 18.3 y me dicen qué material. ¿Cuál es el material, Galarza? Acero de grado 5. No, ¿cuál es el que va a utilizar usted, le digo? Usted está diseñando, ¿no? Si hacemos esto como que yo soy el diseñador.
Arcos Marín. Yo escogería un acero de la norma ACTM A354 BD. ASTM A354 BD. Sí, Bien, cuando yo escojo ese material, entonces automáticamente puedo conocer su resistencia. Entre esas tengo la resistencia a la tensión, a la afluencia y la resistencia de prueba. La teoría me dice que yo necesito su resistencia de prueba. ¿Cuánto es? 120.000 PSI. $120,000 PSI. Luego me dice también la teoría que mi esfuerzo admisible para mi diseño debe ser el 0,75, la resistencia de prueba. Entonces, ¿cuánto va a ser este valor? $90,000 sale. ¿90,000? Sí, Exacto. sí. Bien. Con este valor de acá, voy a obtener yo el área igual a la carga aplicada dividido entre el esfuerzo admisible. Bueno, la carga aplicada, si voy a analizar un solo perno y entendiendo que la carga se distribuye uniformemente en cada uno de ellos, por lo tanto, si la carga de sujeción es de 12,000 libras y son 3 pernos, yo tengo 4,000. 4,000 dividido 90,000. ¿Cuánto sale eso? 0,044. Con esa área, que es pulgada al cuadrado, en la tabla 18.4 tipo B, voy a encontrar cuál es el valor más próximo que tengo para roscas gruesas. Que son las más utilizadas. El más cercano que tengo es un área igual a 0,0524 pulgadas. Entonces, este sería un valor estándar del área del perno que yo debería de utilizar. Y esto corresponde a un tamaño, es decir, tamaño tiene un diámetro de 5,16 pulgadas. Tiene además 18 hilos por pulgada.
Una vez que yo he seleccionado el perno estándar, el tamaño del perno estándar que voy a utilizar, puedo calcular el torque. Y para calcular el torque ya habíamos visto que era igual a K por D por P. Y los valores de K por lo menos hasta donde hemos podido ver en toda la bibliografía, estos valores están entre 0.15 y 0.20, dependiendo, dice, de si el sistema tiene o no tiene lubricación. En algún lugar lo notamos eso. Acá está. 0.15 si hay lubricación y 0.20 si está limpio, sin lubricación. Podría tomar valores ahí intermedios, ¿no? Entre 0.15 y 0.20 y decir que tiene poca o tiene la suficiente lubricación. Entonces, ese valor lo puedo definir yo si conozco esta información. Y ustedes lo están conociendo, se los estoy dando. Entonces, utilizamos ese valor, ¿no? Vamos a decir este de acá, con lubricación. Y puedo calcular el torque. Ya había dicho de que la carga es 12.000 dividido entre el número de pernos. Entonces esto me daba 4.000. Y con ese dato habíamos sacado acá entonces esto es 0.15 por el tamaño del diámetro es 5.16 por 4.000. 5.16 o 0.3125, ¿no? 187,5. ¿Pero qué son estos? ¿Son peras o son mandarinas? Libra pulgada. Bien, entonces ese es el torque que yo tengo que darle de ajuste. Ese es el par torsional que yo tengo que aplicarle para obtener esa fuerza de sujeción. No se olviden que el perno que tiene una cabeza hexagonal, dijimos, Vale. bien, cuando yo aplico una llave aquí, por medio de una llave, para sostenerlo, y este otro lado aplico otra llave, para poder girar, digamos, y esta simplemente estoy sosteniendo, voy ajustando. No, si voy a ajustar, voy a decir que voy para este lado, al lado derecho. Voy ajustando, ese elemento se somete es sometido a la tensión. O sea, cada vez que yo vaya ajustando, sabemos que aquí están los dos elementos que yo estoy uniendo, que vienen a ser la tapa y la pestaña del tanque.
Si yo sigo ajustando, el perno va a seguir saliendo hacia acá afuera y esto se va a estar comprimiendo, estos dos elementos. Pero este perno se va estirando, es decir, se va tensionando. Entonces, el máximo torque que yo le puedo dar es de 187.5 libras por pulgada. ¿Cómo lo puedo verificar aplicándole acá una herramienta que se llama torcómetro? Yo aplico el torcómetro acá y cada vez que vaya haciendo el ajuste, ahí me indica en un instrumento que tiene una especie de reloj acá, me indica cuánto es el torque que le estoy aplicando. Si llego a 187, entonces yo tengo que parar ahí, porque esa es la suficiente que yo le tengo que dar para que se produzca una sujeción de 4.000 libras por perno. En eso consiste la primera etapa del diseño, pero luego tengo que analizar le decía, si este es un compresor o un tanque de un compresor, aquí tengo un fluido, en este caso es aire. Si esto no está bien ajustado, entonces el aire se va a salir por acá. Entonces tengo que conseguir de que esto, aparte de que sirva de sujeción, también haga un sello hermético. Para eso necesito calcular el esfuerzo final en el perno, si dentro de este recipiente está sometido a una presión, por ejemplo, o le aplico una fuerza adicional. El ejercicio que está acá es con otro material. Fíjense cuánta diferencia tiene. Si yo utilizo otro material que tiene una menor resistencia, como por ejemplo dice acá el SAE grado 5 que tiene 85.000, por lo tanto su fuerza admisible es 63.000 y aquí me da 0,627, que corresponde a un área de 0,0775 y es un perno de 3/8. Con 3/8 yo necesito aplicar una mayor carga de sujeción o como un mayor torque, y tomando en cuenta que el perno igual es lubricado. En cambio acá ese valor es menor porque el perno que voy a utilizar también es de menor diámetro. Bien, estos son conceptos teóricos. Dice el torque que se aplica en el perno tiene valores diferentes si en las diferentes longitudes del perno. Debajo de la chapa, o más bien debajo de la cabeza del perno, creo que tenemos una... Acá, debajo de la cabeza del perno, donde termina el hilo de la rosca y por encima de la superficie del perno. Ambos, dice, cada uno de ellos está afectado, uno por la fricción que existe entre la cabeza y la chapa, entre la cabeza y
la cabeza de la tuerca y la chapa, y el otro con la lubricación específicamente de la rosca. Pero que en definitiva, ese torque sumando me da esto de acá, el torque total. Por lo tanto, nosotros no estamos para hacer ese tipo de análisis, cómo actúa el torque en cada componente o en cada parte del perno, y solamente nos vamos a dedicar a usar esta fórmula de acá. El concepto teórico dice de que el valor del torque total se distribuye en esos puntos que les he indicado, debajo de la cabeza del perno, a la altura donde termina la rosca, y por encima de la tuerca. Por ejemplo, el T3 dice el par torsional de la fricción entre la cara anterior de la cabeza o tuerca y la superficie que se sujeta. Es decir, aquí tengo esta superficie y aquí está la tuerca. Cuando yo voy ajustando esto, si voy ajustando, en esta superficie se va, si es blanda, por ejemplo, va a ir produciéndose fricción y se puede ir gastando esta chapa. Si es dura, entonces la que se va a ir desgastando es la tuerca. Bien, entonces, si a un perno o si a un elemento adicionalmente es sometido a una fuerza externa, entonces la carga aplicada externamente se comparte entre el perno y los elementos de sujeción, de acuerdo con la siguiente expresión, y también en función a la rigidez. Bien, si yo tengo, por ejemplo, esta tapa, y aquí lo voy a unir por medio de perno, es decir, aquí adentro tengo un fluido. Vamos a poner que aquí tengo una válvula de entrada y aquí tengo una válvula de salida. Y aquí tengo un fluido que lo puedo mantener a una cierta presión. Si esta parte de acá no está bien sellada, entonces puede salirse la gasolina, el diésel, el agua, lo que tenga, ¿no? Se puede salir de ahí. Entonces me interesa conocer si estos pernos, aparte de actuar como sujetadores, también me permiten que este líquido esté, o que este tanque sea hermético. Por eso aparece aquí FB y FC. FB es la fuerza final en el perno. Y FC es la fuerza final en los elementos ajustados, o los elementos que estoy sujetando, ¿no? FB es igual a la carga inicial que le apliqué al perno. En el caso del ejemplo, este era 4000. Y FE es la fuerza externa que yo le voy a aplicar. Si aquí digo presión, para poder determinar la fuerza externa, tengo que determinarla, ¿no? Si el dato que tengo es este fluido tiene una presión de 10 libras, por ejemplo. 10 libras por pulgada cuadrada. Tendría que conocer las dimensiones del recipiente. Es decir, conocer su diámetro y conocer su longitud. Tengo que conocerlo, ¿no? O sea, de otra forma no voy a poder determinar, digamos.
o aquí tengo la fuerza externa. En este caso, vamos a tomar la fuerza externa como dato. Y aquí dice, cuando un perno es sometido adicionalmente a una fuerza externa, entonces la carga aplicada externamente se comparte entre el perno y los elementos de sujeción. Es decir, que esta carga se comparte entre estos elementos y los pernos. Pero depende de los coeficientes de rigidez del perno, que se llama K sub B, y el coeficiente de rigidez de los elementos sujetados. Normalmente estos tienen una relación. Está relacionado. Y en la práctica, justamente en esta parte de acá se utiliza empaquetaduras. Para los que han visto, por ejemplo, cómo va la tapa del cárter, por ejemplo, en un motor a combustión, tiene la tapa y está unido en todo su contorno, en todo su perímetro de esa tapa, está unida al bloque por medio de pernos, pero lleva una empaquetadura. Cuando hay maquinarias de precisión, digamos, esas superficies no llevan empaquetadura, pero estas superficies son pulidas y solamente asientan, por ejemplo, esta tapa. Si esta es la pestaña, digamos, en la cual va a asentar esta superficie, si la superficie es pulida y viene otra tapa acá, no lleva ningún tipo de empaquetadura, pero hay otras situaciones en que llevan empaquetadura y generalmente, por ejemplo, los sistemas hidráulicos, las bombas hidráulicas, aquí no llevan empaquetadura y solamente asienta la superficie totalmente pulida. Y lo único que uno le pone ahí para que no haya pérdida es echarle un lubricante. Pero eso depende del coeficiente de rigidez del perno y del coeficiente de rigidez de los elementos sujetados. Y obviamente eso es característica de los materiales. Dependiendo del grado de dureza, por ejemplo, del perno y del grado de dureza de la tapa que yo estoy uniendo. Muchas veces estos valores de K sub B y K sub C son elementos a considerar en un diseño. Para los ejercicios que vamos a hacer solamente vamos a dar las referencias de cuánto y qué valores puede tomar eso. Bien, pero ¿cómo lo calculamos de esta manera? Vamos a complementar el ejercicio diciendo que si el problema anterior dice, se somete a una carga externa de 4.000 libras después de la carga de sujeción, es decir, que después de que yo apliqué 4.000 libras a cada perno, después de aplicarle 4.000 libras una carga de sujeción, le aplico una carga adicional de 4.000 libras y además me dice que es en cada perno, también está distribuida en cada perno. Y si conozco, dice que la rigidez de los elementos sujetados es 3 veces la de los pernos. Vamos a poner aquí, para el ejemplo porque no son los mismos datos,
para el ejemplo que estamos resolviendo, vamos a decir que KB es igual a 2 veces K sub B. La rigidez de los elementos sujetados, K sub C, aquí dice es 3 veces la de los pernos. Ahora le voy a poner 2 veces K sub B. Entonces, el dato que tenemos nosotros es 4.000 inicial y la fuerza externa también 4.000. Pero estoy modificando esto de acá. Entonces, ¿cuánto vale FB? 4.000 es la carga inicial más K sub B dividido K sub B más, en lugar de K sub C pongo 2 veces K sub B por 4.000. Esto va a ser 4.000 dividido 3 más 4.000. ¿Cuánto le da? Okay. Yeah. Sure, go ahead. So, yeah, I mean, just before I start, I was... Y FC sería 4.000 menos K sub C, que vendría a ser 2 veces K sub B, por 4.000. I mean, I just did a quick break, but okay, I think Y esto le da... ¿Puede determinar esos valores? Sí, ingeniero. Bien. Aquí se dice que si F sub C es mayor que 0, como este caso de acá, la junta es hermética, es decir, que no voy a tener pérdida de ningún tipo de fluido. Pero si esto fuera negativo, por ejemplo, entonces la junta no sería apropiada, no sería hermética. Ahora, lo que me queda aquí es verificar si ese perno que yo he elegido es suficiente para esta carga final. Entonces, cuando voy a verificar mi diseño, si voy a verificar el diseño, mi perno elegido en la fase 1, vamos a decir, 1 tiene un diámetro de 5,16 pulgadas y tiene un área a la tensión de 0,0524. No. ¿Ya? El esfuerzo admisible es igual al 75% de su resistencia de prueba, y esto me dijo que era, bueno, esto lo calcularon ustedes, yo no lo calculé. Bien, el esfuerzo, vamos a decir, de operación al que está sometido en la práctica este perno es igual a la carga final en el perno dividido entre el área. ¿A qué igual esto? El esfuerzo final en el perno es
5.300 salió. Yeah, yeah, yeah. 5.333,33. Yeah, it makes sense because you know it's Dividido entre el área de ese perno es 0,0524. Dividido entre el área de ese perno. Y esto le va a dar un resultado. yeah. ¿Cuánto le da? I get it. 5 por 5. Un quinto. Por 2 es 100. ¿Cuánto es? 101.781. PSI. Coma. Yeah. No. Fíjense que aquí no necesito aproximarlo, y ahí es donde uno debe tener su ingenio, su criterio, para ver si corresponde o no corresponde redondear, digamos, ¿no? Pero en este caso no es necesario. ¿Por qué? Porque aquí lo que me interesa conocer es de que la unión es, voy a poner así, es apropiada, es correcta, es verificada satisfactoriamente, sí, digamos, ¿no? Es apropiada si el esfuerzo admisible es mayor que el esfuerzo de operación. Entonces, ¿qué puedo decir acá? Yo tengo que esto es 90,000. Yeah. I'll create a task for this one. Y veo de que esto Yeah. no cumple. Ahí estoy terminando, digamos, mi análisis y digo de que como conclusión llego a esta situación. En todos los diseños que hemos ido haciendo hemos dicho de que se debe considerar el esfuerzo admisible del material elegido y debe ser menor o como debe ser mayor que al de trabajo o al de operación. Y en este caso, esto me sale 101,000 y esto me sale 90,000. Entonces, no corresponde o no es apropiado para este diseño. Con eso estoy terminando mis cálculos, llego a mis conclusiones y tengo que hacer yo mis recomendaciones. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Igual acá. El ejemplo que teníamos acá tampoco es satisfactorio porque fíjese, está, pero es levemente, si yo resto, por ejemplo, ¿con cuánto me paso? Con el 1%. Con el 1%, porque digo 64,516 me dio con ese material menos 63,750. Me estoy pasando con 76 libras por pulgada cuadrada, nada más. En cambio acá, ¿con cuánto me estoy pasando? Con 101,781 menos 90,000. 11,000 libras más. Ya es mucha diferencia, ¿no? Entonces, si tuviera que elegir, digamos, entre estos dos, seguramente lo más apropiado era decir este de acá. Y en caso contrario, tengo que hacer este análisis, ¿no?
no cumple. ¿Qué debo hacer? Entonces, ¿qué hago? Terraza. Yeah. Volver a calcular desde el inicio. Pero, ¿con qué va? ¿Cómo? ¿Qué va a calcular? ¿Qué va a hacer? ¿Qué hace Peña Arteaga? Yeah. Yeah. Mhm. José Padilla, ¿qué hacemos? Mhm. Okay. Bueno, los que no estén ahí los voy a sacar de la reunión porque no contestan y tampoco se muestran, che. ¿Qué hacemos, González? González Becerra, a ver, hay varios acá. Okay. Hola, ¿se me escucha Sí. bien? ¿No? Sí, lo escucho. Ay. No sabría cómo explicar. Yeah. I mean, it just happened like lately. But I mean, as far as I know, it's because the VS Code, at least from my side. Resulta que la fuerza admisible es menor que la fuerza de operación. I mean, ¿Qué debo hacer para revertir esta situación? they increase the performance and the memory leaks, but or maybe it's something with the Mm, mine is 160.61. Okay, maybe it's Limpias Molina. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor, ingeniero? Pero ahí está viendo acá o no. okay. Hemos dicho que lo correcto es que este de acá sea mayor que esto de acá. Y yo estoy en esta situación. ¿Qué hago? Ingeniero, ¿podríamos elegir un material más resistente o aumentar el tamaño del perno? Yeah, from approach basically. En tu tabla dice cuando has encontrado el área de la tensión, te da ya un tamaño de perno. Yeah, I mean, Justamente en la primera etapa lo que has hecho es encontrar el tamaño del perno. Entonces, no podrías cambiarlo alegremente, digamos, el tamaño, porque aquí me dice para
Si mi cálculo del área de la tensión fuera, digamos, 0,004, como es el caso, estandarizando los valores de las áreas para esos pernos, el más indicado que tengo es 0,0524. Me voy al inmediato superior. Podría hacerlo con el inmediato inferior también, ¿no? Pero hemos dicho que nosotros vamos a ir si toca de elegir dentro de los valores que tengo en una tabla de referencia, me voy a ir a valores inmediatamente superiores. Entonces, por ese lado no puedo modificarlo, porque eso me salió del cálculo. Pero sí puedo utilizar otro material, por ejemplo. Otro material, por ejemplo, diría SAE, por ejemplo, grado 4, y rehacer el cálculo. Podría considerar, por ejemplo, la relación K sub B, K sub C. Podría decir que K sub B sea igual a 3 veces K sub C. Por ejemplo, ¿no? Aquí utilizamos que K sub B era igual a 2 veces K sub C. Podría determinar de mi fórmula FB es igual a P podría determinar cuánto vale esta fuerza para que con el perno que yo determiné sea suficientemente seguro. Puedo determinar esta fuerza y decir, bueno, mi sistema solamente puede ser sometido en lugar de 4.000 que era, por ejemplo, decir, no sé cuánto dará, pues 3.800 o no sé. Pero si calculo esto de acá, por ejemplo, ¿cuánto vale esto? Esto es igual a FB, que ya lo calculamos acá, 5.333.33 menos 4.000, ¿no? Dividido entre este cociente de acá, de acuerdo a mi relación, este cociente era 1/3, ¿no? 1, 1, este es 2, 1/3. Dividido 1/3. ¿Cuál sería la fuerza necesaria o suficiente para este caso? $3.999. La fuerza externa, 3.999. Y en realidad sale 4.000, ¿no? A ver, Sí, sale 3.999.99. Nice. Right. 4.000 más esto me da, sí. Es decir, puedo determinar cuánto es lo máximo, pero no
por este lado me sale 4.000. Estoy verificando simplemente la fórmula. Yo tengo que verificar aquí cuánto debe ser esta fuerza de acá, la fuerza final en el perno, para que ya lo calculé acá. Calculé le dije la fuerza final dividido entre el área. ¿Cuánto debe ser esta fuerza final? Para que esto de acá me dé 90.000 por 0,04. No, 0,0500 y yo elegí el 0,525. Es decir, 90.000 por 0,0525. Y esto me sale 4.725. Esa debería de ser mi fuerza final en el, que yo le puedo aplicar, digamos, para que cumpla. Entonces, si conozco esto de acá, recién puedo decir cuánto sería la fuerza externa. Es decir, en base a la fórmula que yo tengo, fuerza final más K sub B puedo modificar esto, ¿ya? Y también puedo sugerir que el valor máximo de FE. Y también puedo cambiar de material. Bien, el análisis que tienen que hacer es a ver cuál es el más corto para que no le signifique un nuevo cálculo, digamos, que le vaya a demorar mucho tiempo para resolver su ejercicio. Es rápido, digamos, el análisis y verificar cuál es lo más apropiado que tiene que hacer. Porque vuelvo a decir, tengo yo mi resultado que viene a ser, digamos, como un resumen que después yo hago. Después tengo que escribir las conclusiones y las recomendaciones. Fíjense que si mis conclusiones hice todo el procedimiento y el análisis es satisfactorio, en recomendación diré, pues, es recomendable utilizar 3, 4, 5 pernos con estas dimensiones o con estas características para tener un resultado seguro. Si quiero más seguridad o más precisión en mi diseño, tengo que hacer esto o tengo que hacer lo siguiente. Eso lo sugiere el diseñador. Pero ese es un análisis que se hace después de haber hecho el cálculo. Entonces, ¿alguna pregunta sobre este ejercicio? Ingeniero, yo tenía una consulta en la parte donde determina si es con lubricación, si existe lubricación o no existe, o si están limpios. ¿En qué parte me dice eso? Usted puede estar diseñando, usted dice... Ah, yo elijo. Claro. Si la información le da ese dato, pues tiene que tomar los datos que le da, ¿no? Si no, usted tiene que
decidir. ¿Hay preguntas o no hay? Es simple esto, no es muy complicado. Simplemente tienen que tomar en cuenta o leer bien la información cuando le dan un enunciado para resolver este tipo de problemas, ¿no? Y como le acabo de decir, la fuerza externa no necesariamente es dato, digamos, en términos de fuerzas en libras, puede darle en función a la presión. Pero si conozco el área, digamos, puedo determinar también la fuerza, ¿no? Bien, vamos a seguir entonces con las uniones móviles por medio de tornillos de potencia. Mientras se despabila un ratingo, unos 5 minutos.
Bueno, jóvenes. Tornillo de potencia. También son elementos roscados, pero que el propósito que tienen no es el de unir, digamos, de unir otros elementos o componentes. Sí, estos elementos van unidos en un sistema, pero que trabajan con una función muy específica. ¿Quién me puede decir dónde ha visto estos tornillos de potencia? Gato mecánico. A ver cómo funciona eso. Posee un tornillo de potencia, ¿no? En el medio de ese gato mecánico y se lo hace girar y eso va ejerciendo una fuerza, ¿no? Para poder levantar el auto. Un gato mecánico para un auto. ¿Dónde más? También se lo ve en torno, ingeniero. El torno. ¿Dónde está en el torno? Está en la parte, en el eje de la parte horizontal donde se da la manivela. ¿Y para qué sirve? Para devastar el avance del material con la cuchilla. Para mover la cuchilla. Así, para desplazarla. ¿Y dónde más has visto? A ver. Aquí un mecanismo también en la fresadora. ¿Dónde? En la máquina fresadora. ¿Y para qué se usa la fresadora? Lo mismo también para refrentar piezas, devastar la altura más que todo y darle ángulo, ¿no? Para el avance. Así es. ¿Qué más, Cuellar? Barrera. El chasú, Robert. Eso yo lo respondí, pero ingeniero. Pero no te mostrás, pues no sé quién es, hombre. Tenés que poner tu carátula ahí para verte.
Bien. Los tornillos de potencia son elementos de máquinas que tienen una característica como, por ejemplo, sus características del hilo de la rosca, que pueden ser cuadradas, pueden ser trapezoidales, como esta, por ejemplo, es cuadrada, trapezoidales, como esta de acá o como esta de acá. Las más conocidas son la cuadrada y la rosca Acme. Lo que hacen es este elemento de acá, por ejemplo, con este sinfín yo puedo convertir este movimiento circular en un movimiento lineal para subir este tornillo de acá. O sea, puedo hacer que suba o que baje. Y si aquí le aplico una carga, puedo levantar o bajar carga, ¿no? El caso, por ejemplo, que decía su compañero, el ejemplo de un gato mecánico que utilizan la mayoría de los autos pequeños. Tengo un mecanismo, digamos, acá. Y aquí está la base. Si yo esto de acá hago girar, esto se puede subir o puede bajar, ¿no? Y aquí lo pongo debajo, digamos, del chasis del vehículo, lo puedo levantar. ¿Para qué? Para sacarle para cambiar la rueda, la llanta, en fin, ¿no? Para las características que uno quiera, digamos, utilizarlo. También esto han debido ver en la prensa, prensas de banco, en la cual yo tengo por acá tengo mi sistema, digamos, de recorrido del tornillo. Y si esto lo hago girar, esto se puede acercar en este sentido. Es decir, tengo un movimiento lineal, en este caso horizontal, en este caso vertical, y puedo apegar estas dos mordazas que me permiten a mí sostener, digamos, alguna pieza aquí adentro, ya sea para soldarla, para cortarla o para trabajar directamente, ¿no? Muy usada en la parte de talleres de soldadura o talleres mecánicos para amolar o amoldar una pieza que se está, digamos, reparando. También se utiliza para desmontaje de algunas piezas. Otras aplicaciones, por ejemplo, podría ser si tengo un canal por donde circula un canal de riego, por donde circula agua, o de una estación de generación de energía a través de caída de agua, por ejemplo, ¿no? Aquí tengo una compuerta
que necesito subir o bajar. Para poder subir o bajar esta compuerta, obviamente tengo que tener un mecanismo a través de un motor eléctrico para que me haga girar, digamos, esto de acá. Y que esto pueda subir o bajar. Que vendría a ser las válvulas tipo, tipo cortina. Que se utilizan en la industria, por ejemplo, en general en todo tipo de industria hay las válvulas tipo cortina, hay válvulas tipo guillotina, esto puedo hacer que abra o cierre aplicando este sentido, es decir, girando esto. Entonces esta compuerta sube o baja y permite que el fluido pase para este lado o simplemente lo corte, ¿no? Otro arreglo sería, por ejemplo, este de acá. En una industria tengo un pórtico que contiene aquí un tornillo de potencia. Aquí está anclado en el piso. Y aquí en una cierta... una estructura está fijo ahí y por medio de un sistema de transmisión de potencia que puede ser, aquí dice transmisión por medio de cadena, aquí tengo yo un mecanismo que hace girar, aquí puedo poner un motor que me hace girar a este sinfín de acá y le transmite el movimiento acá a un sistema de transmisión por medio de cadena que está acoplado con esta de acá, con este otro eje. Y giran al mismo tiempo los dos. ¿Para qué? Para que este elemento de acá suba o baje. Y aquí tiene una tuerca que al subir y bajar va girando. Y como ustedes han visto las tuercas, si se gira, digamos, se desplaza. Cuando dejo de hacerlo girar, voy a hacer esta es una rosca cuadrada. Y vamos a decir que este es su... Y aquí tiene 1, 2 y tiene 3. Y este vendría a ser mi tornillo. Esta es la tuerca. Y este es el tornillo. Si esto está girando, esto va subiendo, digamos, la tuerca y se va desplazando hacia arriba o hacia abajo. Y como eso está soldado a esto de acá, puede subir completo. Una vez que se detiene, estas roscas que están debidamente acopladas acá, o sea, la carga asienta sobre el perfil de la rosca. Entonces la rosca de la tuerca, esta parte de acá, está sometida al corte, vamos a decir así. Y esta del tornillo, que es la que soporta el peso, está sometida a tensión.
podemos ver en esta pieza de aquí, digamos, aquí está la tuerca o la viga esta que funciona como tuerca. Y lo tiene embolado, ¿no? Y esta vendría a ser el tornillo que tiene este hilo de acá. Nos interesa conocer esta parte de acá. Cualquiera de estos puntos que están unidos por medio de la rosca del tornillo y la rosca de la tuerca. Cada punto, entre este punto y este punto, tenemos lo que se llama paso, que está definido como el paso de la rosca, que esos son valores que vienen estandarizados de acuerdo al tipo de rosca. Vuelvo a mencionar acá los materiales, aplicaciones, todos los detalles que conciernen a tornillos de potencia, tienen que complementarlos ustedes con las lecturas que tienen respecto a este tema. Bien, como les decía, este sería un arreglo de los tornillos de potencia, en el cual podemos identificar, si yo saco esta vuelta completa, todo el contorno, lo podría tener más o menos así. Y tengo este punto de acá, que viene a ser mi diámetro exterior. Y este punto de acá viene a ser mi diámetro interior. Pero la carga en realidad no actúa en la raíz del diente ni tampoco en el extremo del diente. El diente me refiero con el perfil de la rosca. Entonces, actúa en la parte media. Es decir, por esta parte de acá. Entonces me aparece un diámetro medio. Si yo agarro toda esta vuelta completa, voy a obtener esto de acá, que está en la parte final ahí en esta parte de acá. Teníamos entre unos 20 minutos.
Es decir, si desarrollo completamente esa parte de ahí y le doy la vuelta, este de acá sería el perímetro, es igual a pi por el diámetro. Esto de acá viene a ser el paso lo vamos a llamar L. Quedaría así. Esto es L, esto es pi por el diámetro medio, y este se llama ángulo de paso. Entonces tenemos dos situaciones. Una de ellas, imagínense ustedes, con el gato mecánico, voy a subir, voy a levantar el auto para poder sacarle la llanta, y ustedes me dicen, ¿cuándo hago mayor esfuerzo? ¿Cuando voy a subir o cuando voy a bajar? Cuando voy a subir. Cuando voy a subir, y vamos a suponer que estamos en este plano inclinado. Entonces, hay una carga que yo tengo que subir, y aquí tengo que aplicar una fuerza. Esta carga está hacia abajo, entonces tengo que levantarla yo. Pero además tengo una fuerza que se opone al movimiento, que es la fricción. ¿Ya? Carga o fuerza necesaria para subir y la carga que tengo que vencer. Y esta vendría a ser mi geometría, es un plano inclinado. Y cuando voy a bajar, entonces esto de acá, esta fuerza está en este sentido y la fricción está en este otro sentido. Cambia el sentido, digamos, de las fuerzas, ¿no? Vamos a seguir con el análisis de la fuerza. Es la misma gráfica que les estaba mostrando allá, aunque aquí esto creo que es lo que tenemos en el libro, pero son las mismas. Fuerza para subir y para bajar la carga. Todos saben hacer un análisis de fuerzas en este punto para subir y bajar. Sumatoria de fuerzas en X igual 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual 0. A partir de este análisis, puedo reescribir las funciones de la fuerza en función a esto de acá, en función a este ángulo, en función a esto y en función a esto. De tal manera que el par necesario, bueno, sabemos que el torque es igual a la fuerza por la distancia, ¿no? Esta fuerza la voy a expresar en función a la carga aplicada y a la carga al esfuerzo que voy a aplicar para subir la carga, y la distancia obviamente en función de la geometría del perfil de la rosca. De tal manera que haciendo esas operaciones yo tengo que el torque para subir la carga, esto es una rosca cuadrada, para rosca cuadrada, es igual a F por dP, donde dP es el diámetro medio, pero estandarizado se llama diámetro de paso. Diámetro de paso de la rosca. Esto de acá es la fricción y este de acá
es el paso, fricción, el paso, diámetro de paso, y esta es la carga. Para subir y para bajar. Fíjense que cambia el orden acá. Cambia el orden, igual que acá. Podemos determinar el ángulo. Si yo tengo esto de acá, que es el paso, y esto es pi de m, o el diámetro de paso, vamos a poner que es el... Aquí vendría a ser el alfa, el arco tangente L dividido pi de P. Este ángulo tiene sus limitaciones. Obviamente, yo puedo hacerles preguntas con respecto al ángulo, cuáles son los valores máximos que puede tener como ángulo, digamos, una rosca trapezoidal, una rosca Acme. Y si ustedes leen la teoría me van a saber responder, pero si no lo leen, probablemente no me la respondan las preguntas. Ahí está, ahí está la definición. Luego, teniendo el par necesario para subir y el par necesario para bajar una carga, yo puedo determinar la eficiencia del tornillo, que viene a ser al torque, si no tiene fricción, dividido entre el torque con fricción. El torque para subir una carga sin fricción y el torque para subir una carga con fricción. Normalmente, para tornillos de potencia, esta eficiencia está alrededor del 30%. Para rosca Acme, fíjese cómo cambia la fórmula, porque ya se expresa en función de un ángulo del coseno de phi y la tangente de lambda. Lambda o alfa que yo puse ahí es lo mismo. ¿Por qué aparece este ángulo? Porque si la rosca es trapezoidal, tendría esta forma. Y ahí tenemos la mitad, ¿no? Y si es cuadrada, tiene esta forma. Entonces, aquí ese ángulo, el coseno, ¿cuánto es el coseno de 90 grados? 1. 0. ¿Cuánto? 0. 0. ¿Y el seno de 90? 1. O bueno, o el coseno de 0 también, ¿no? 0, aquí, es 1. Entonces, esto de acá se convierte en 1. En este caso de acá, nosotros vamos a ocupar tita es igual a 14.5 grados. Son los ángulos normalizados para este tipo de rosca. 14.5. Y este valor de lambda, vuelvo a decir, en teoría ustedes van a encontrar cuáles son los valores límites del ángulo lambda y también
¿Cómo calculamos? Ya dijimos, lambda depende de esto de acá y del diámetro de paso. Estos valores del diámetro de paso, si yo tengo un tornillo, por ejemplo, si el diámetro nominal es de 1 pulgada, yo me voy a ir a la tabla 17.1 y voy a buscar un diámetro de un perno de 1 pulgada y voy a encontrar que su diámetro de paso es 0,8726. O sea, conociendo el diámetro nominal del perno, yo puedo encontrar el diámetro de paso. O conociendo el área al corte o el área a la tensión, también puedo encontrar los tamaños de los tornillos de potencia. Bien, repásenla las fórmulas, mírenlo, véanlo, cómo se determina esta fórmula haciendo un análisis de fuerza. Sumatoria de fuerza es igual 0. Y vamos a continuar la siguiente clase con este ejercicio y seguramente otro que es bastante corto, vamos a terminar con lo que es chaveta. Ahí quedamos, jóvenes.